Estamos todavía en la unidad 1 explicando el desarrollo y la evolución del turismo, y ya con este módulo terminamos la parte correspondiente a los factores responsables del avance turístico, ¿no? Habíamos explicado que el turismo se diferenciaba de los viajes de aventura. Habíamos explicado también que en el turismo participaban 4 actores, entre ellos el turista, los tour operadores de emisión y de destino, también las comunidades receptoras y por último el gobierno, que es el que impone las reglas del turismo. Y bueno, ahí tienen ustedes en síntesis los 4 elementos fundamentales. Habíamos dicho también que había diferentes modalidades de turismo, desde sol y playa hasta turismo de aventura o ecoturismo, turismo rural, etcétera. Turismo, el más importante del mundo es el turismo de sol y playa. Entonces se dan cuenta que hay grandes centros turísticos con cadenas de hoteles donde la gente va a disfrutar de los días de playa en esos hoteles, pues participando como turista. Habíamos dicho también que el turismo tuvo un cambio cualitativo cuando se pasó de ser un turismo relativamente limitado a ser un turismo masivo. Para eso tuvo que ocurrir una serie de condiciones y de cambios en el transporte. Explicamos cómo el transporte recibió muchísimas innovaciones, alcanzando sistemas de transporte o de transportación rápida, segura, masiva, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando de que ese transporte también pues, se produjeron cambios en el hospedaje, se produjeron cambios también Pero todo eso no podía, ni el transporte, ni el hospedaje, no podía desarrollarse si no se toma en consideración 2 acontecimientos a nivel mundial, sobre todo en Europa, que tuvieron mucha importancia. Uno fue la Revolución Francesa con sus consecuencias. La más importante de los elementos característicos de la Revolución Francesa es que se decae el feudalismo como modo de producción, se van desarrollando las ciudades, y particularmente, eso es muy importante, la Revolución Francesa trajo cambios cualitativos en la condición de la sociedad. Uno fue el nacimiento de la soberanía nacional, o sea, empiezan los estados-naciones, distintos a los estados-naciones de la antigua Grecia, donde habían naciones o estados como por ejemplo Esparta, Atenas, pero ya estamos hablando de otra cosa, son naciones con soberanía nacional, ¿entiendes? Son naciones aceptadas por los otros. O sea que salimos de los reinos y ahora estamos entrando a la nación moderna. Otra característica importante es que el rey resumía todo el poder en una sola persona. Resumía el poder ejecutivo, mandaba, el poder judicial sancionaba y el poder legislativo legislaba, es decir, hacía leyes y normas de comportamiento social. Todo eso fue destruido, todo eso fue, diríamos, con la decapitación del rey, todo eso se vino abajo. Y entonces se crearon 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y se creó una condición de funcionamiento, que es el funcionamiento por separado, que existe en la teoría, aunque en la práctica es vulnerado. Ustedes saben que en los países actualmente el poder ejecutivo, sobre todo en los regímenes presidencialistas, tiene una influencia enorme sobre el poder legislativo, inclinan leyes a favor de los intereses de algunos grupos de élite que controlan el gobierno. También el Poder Judicial, su administración de justicia es desviada por los intereses de la élite, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que existe esa división de poderes en la práctica, pues no es tan neta, tan clara y tan independiente como ordinariamente se cree. Y el tercero es el cambio cualitativo del ciudadano. El ciudadano se convierte en elemento que forma parte de una sociedad, pero que está sujeto a derechos y a obligaciones. Esas 3 cosas son fundamentales y son, diríamos, como consecuencia o manifestaciones de la Revolución Francesa, que fue un régimen de terror que
terminó luego siendo abolido y se establece, diríamos, el régimen, un régimen constitucional en Francia por Napoleón. Pero bueno, ya tuvimos esa experiencia y hubo consecuencias importantes. Una de las consecuencias importantes en el modo de comportamiento fue que cuando se destruye el feudo, las casas feudales que tenían grandes cocineros, recuerden ustedes la figura de Vatel en una película muy famosa, ese era un cocinero del príncipe de Condé, y entonces ellos quedaron sin trabajo. Todos los cocineros quedaron sin trabajo y se fueron estableciendo en ciudades relativamente comerciales como Lyon, etcétera, etcétera, y Marsella, Lyon y sobre todo en París. En París empezaron a construir establecimientos comerciales donde se vendía comida y se atendían a los comensales. Esos fueron los restaurantes. Se llaman restaurantes porque en el siglo XVIII, el primero que lo hizo, que fue un señor llamado Boulanger, puso en la entrada de su restaurante: venid a mí, que yo restauraré las energías perdidas. De ahí viene el nombre de restaurante, porque se vendía sopa y la sopa restauraba la energía perdida. De ahí viene el nombre de restaurante. Comienzan a desarrollarse los restaurantes, pero también comienza a desarrollarse las ciudades. Hay un elemento importante del crecimiento demográfico y el nacimiento de una clase nueva. Ahora bien, ¿cómo surge esa clase nueva? Es el otro acontecimiento, es el de la Revolución Industrial, que yo había dicho que lo había, había terminado ese relato para decir que en este módulo nosotros vamos a caracterizar rápidamente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la Revolución Inglesa o Revolución Industrial Inglesa, porque hay una Revolución Inglesa política que es el desarrollo del Parlamento, que es diferente a la Revolución Francesa, pero la Revolución Industrial ocurre en varias etapas. Hay una temprana revolución industrial. Todas esas etapas tienen un correlato, que es la utilización de formas de energía, es el desarrollo de maquinaria en función del desarrollo económico de las naciones, sobre todo de Inglaterra. Los cambios que se producen en la época feudal ahora comienzan a ser acelerados por el nacimiento de la industria. ¿Qué significa la revolución industrial? La revolución industrial es, de manera, diríamos, lo más relevante es el cambio o el pase de la herramienta a la máquina, del taller gremial a la fábrica, y el nacimiento de una clase empresarial que son los que dirigen, controlan y son los dueños de los medios de producción. Para poder funcionar esos medios de producción necesitan mano de obra. Esas manos de obra, que era lo que habíamos hablado de la época feudal, eran siervos de la gleba, o sea, campesinos que trabajaban parcelas. Ellos salen del campo y llegan a las ciudades hambrientos, sin trabajo, como una mano de obra que se ofrece al desarrollo del capital en su fase inicial, que es una fase de capital comercial, lo llaman capitalismo salvaje, donde se desarrolla industria, es una época de gran contaminación, y en cierta manera tiene algunos escritores que inmortalizan esa época. Uno de los escritores más famosos es Charles Dickens, donde inmortaliza pues a un pequeño Oliver Twist, es un pequeño, diríamos, rapaz, un pequeño ladroncito que es muy audaz y que tiene 11, 12 años y fuma y hace trampa en las cartas y bebe, etc. Estamos hablando de una época de cambios enormes. De esa época de cambios enormes, de pobreza extrema, se fueron organizando los trabajadores que eran sometidos a horarios de trabajo de 14 y 16 horas, con bajos salarios y en condiciones, diríamos, muy precarias de trabajo. Fueron organizándose en sindicatos. Esos sindicatos comenzaron a darle fuerza al sistema y con esos sindicatos nacen ideología. Una ideología que ustedes conocen es la ideología socialista, que llega, la Tercera Internacional, donde se ponen de acuerdo los organizadores de la ideología socialista, se rompe y surge otra ideología, que es la ideología comunista. Su elemento fundamental es el Manifiesto Comunista de Carlos Marx,
donde habla pues de la fuerza que están tomando la mano de obra, porque ellos consideran que la ganancia obtenida por el empresario no debería corresponderle al empresario, sino debería corresponderle a quien la desarrolla, y el empresario lo que debe obtener es una tasa de ganancia mínima, pero obtiene la tajada de león en la ganancia. Ellos consideran que es lo que se llama la plusvalía absoluta y plusvalía relativa, resultante una gran parte de la ganancia que es cooptada, obtenida por la clase empresarial, haciéndose rico, entrando en un sistema que pasa de la reproducción simple a la reproducción ampliada. Cuando digo reproducción simple, es una reproducción en la cual hay un grado de desarrollo económico relativamente bajo, una mercancía se vende y se cambia por otra mercancía. En la reproducción ampliada, el trabajo del obrero se convierte en mercancía y es comprada y utilizada como una mercancía más para producir una ganancia que se concentra y se acumula. Entonces ustedes ven cómo están naciendo condiciones. Por supuesto, hay explotación, hay todo eso, pero hay aumento de la producción, aumento de las ciudades, cambio en los servicios. Y hay una cosa muy importante también que es, sobre todo los cambios de los servicios. Ustedes van viendo cómo van cambiando las ciudades, se van logrando, diríamos, hay luchas dentro de las ciudades, conflictos. Cada vez los procesos de contaminación, hay discusión sobre la contaminación en las ciudades, pero la ciudad va creciendo y se va desarrollando el comercio, la ciudad se va especializando, hay nuevas funciones dentro de la sociedad, de la ciudad, y hay un crecimiento demográfico cada vez mayor. Y en ese crecimiento demográfico, los obreros que han vivido en condiciones miserables empiezan lentamente, en la medida en que aumenta la producción, dos cosas. Primero, aumento del tiempo libre. Cuando aumenta la productividad, la cantidad de trabajo, precisamente por la máquina, para lograr una cantidad X de mercancía, es hecha ahora en menor cantidad de tiempo. Hay una cantidad de tiempo que le queda libre, ahí la creación del tiempo libre. Y en segundo lugar es el aumento del poder adquisitivo. Las clases siguen siendo explotadas y miserables, pero van mejorando sustensiblemente su capacidad adquisitiva. ¿Eso sí qué significa? Que hay más dinero y significa también que hay más tiempo libre. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo los bares, están haciendo los centros, por ejemplo, las cafeterías, el café, el té, el chocolate, los bares, se desarrollan el public house, los pubs ingleses, etc. Ustedes van viendo qué es lo que se está produciendo, una interacción mayor de los elementos en una sociedad. Y como ellos tienen mejores condiciones, se está creando una clase burguesa, una clase que tiene mejores condiciones para viajar. Todos esos elementos son responsables del aumento ese crecimiento tan rápido y tan masivo del turismo, hasta el punto de que ya en 2014, después de haber tenido más o menos 100 años de turismo, de desarrollo del turismo, porque el turismo es diferente a la aventura, a ir a otro país a conocerlo para colonizarlo, conquistarlo, dominarlo, o también simplemente hay investigaciones científicos como Darwin o como que desarrollan sus investigaciones, pero están haciendo una nueva ciudad, ciudades masivas, y están haciendo un ciudadano que tiene derechos, deberes, y que está ahora en mejores condiciones de tiempo libre y de acceso a mejores condiciones de ingreso. Ahí se están creando las condiciones para el desarrollo masivo del turismo. Entonces, si ustedes me dicen, me pueden decir, bueno, pero es tan masivo, sí. El turismo es es el segundo factor más importante de crecimiento de las economías mundiales. En el 2014, 1.200 millones de personas habían viajado como turistas, corto o a largo trayecto, turistas nacionales o turistas internacionales, y habían movido un flujo de dinero tan grande, estamos hablando de 1.200 millones de turistas, 1.200 millones de turistas, una sexta parte de la población mundial, que se está movilizando. Y ellos gastan ¿dónde? En lugares que no son sus lugares de vida.
que no corresponden a los lugares de su residencia habitual. Y todo ese dinero produce un crecimiento de ingresos, un crecimiento de empleo y una mejora, a veces sustancial, en el bienestar de las comunidades receptoras. La derrama, eso lo llaman derrama, es el flujo de recursos movidos por el turismo, llega en el año 2014 a cifras que es difícil imaginar, 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Bueno, eso es lo que moviliza el turismo en el año 2014. Ahora estamos, por supuesto, el crecimiento es muchísimo mayor. Ahora hay más de 200 países que tienen el turismo como una de sus actividades principales. Y hay países en Europa que reciben grandes cantidades de dinero por la afluencia de turismo. Ustedes ven países tan importantes como, por ejemplo, Francia, España, Italia, Bélgica, Suiza, Inglaterra, que reciben grandísimas cantidades de dinero. Y hay lo que se llaman los nuevos, los países emergentes en turismo, los países del Asia, Tailandia, Malasia, incluso China, que no recibía tanto turismo, ahora empieza a recibir turismo. Y hay países como Japón, o otros países como América Latina. Entre América Latina tenemos países muy importantes en su flujo, en su derrama turística, como es, por ejemplo, el caso de México, el caso de Argentina, que viven particularmente el turismo, y países relativamente pequeños, como el propio Ecuador, o Cuba, o Jamaica, las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, y otros países que viven que ocupa dentro de su Producto Interno Bruto, el turismo ocupa un lugar muy prominente, muy importante. Entonces, con esto acabamos la unidad 1, es decir, hemos explicado el turismo, el desarrollo, la definición de desarrollo y la evolución del turismo. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es la parte de la gastronomía, porque en la tercera unidad nosotros vamos a ver cómo turismo y gastronomía se juntan y producen, diríamos, una serie de acciones o prácticas que es precisamente el colofón, el corolario, el final de este curso que se llama Turismo Gastronómico. Nos vemos entonces en la unidad número 2.